Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. Tengo mucho gusto este martes 23 de febrero del año 2021 en presentar la sección de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, Pediatría al Día. Y para ello voy a ceder la palabra al académico doctor Ulises Reyes Gómez. Adelante, Ulises. Buenos días, pues tengo el agrado de presentar el resumen curricular del doctor Luis Jorge Matos Alviso, quien va a ser el ponente de esta mañana. Él es pediatra neonatólogo, médico cirujano por la UNAM, especialidad de pediatría en el Hospital Regional de Pemex y en Tamaulipas, y especialista en neonatología por el Instituto Nacional de Perinatología en México. Actualmente es jefe de pediatría en el Hospital General del Iste en Acapulco. Fue presidente del Colegio de Pediatría del mismo, instructor en reanimación neonatal avanzada y actualmente está en nuestro grupo de la unidad de investigación del Instituto San Rafael. Conjuntamente le estamos conociendo muchas publicaciones y actualmente participa en 2 PAC de pediatría y en múltiples capítulos. Bienvenido, gracias doctor. El tema que abordará el doctor será administración de corticosteroides durante la etapa prenatal para inducir maduración pulmonar fetal, lo cual es un tema muy relevante. Bienvenido, gracias. Muchas gracias. Adelante, doctor. Sí, claro. Muy buenos días a todos. Es para mí un gusto y un agradecimiento a la Academia Mexicana de Pediatría, especialmente al doctor Ulises Reyes Gómez por haberme invitado a participar. Le agradezco también al doctor Eduardo Antonio Lara Pérez por su valiosa invitación. Y igual al grupo de investigación al cual pertenezco y que me siento muy orgulloso. En esta mañana vamos a tocar un tema muy pocas veces visto en la pediatría, pero no por lo tanto deja de ser importante. Generalmente estos temas son más específicos hacia la subespecialidad, hacia la neonatología, pero por la importancia y la relevancia que ha tenido actualmente la presentación del parto prenatal a nivel mundial, ha sido importante que también el pediatra conozca los beneficios de la administración de los corticosteroides durante el embarazo para inducir la maduración pulmonar. Fíjese que este tema, cuando yo hice la revisión de este tema, me llevé la sorpresa de que es pocas veces abordado por los ginecobstetras. Me llamó la atención que quienes han escrito más o que son más específicos son los pediatras y neonatólogos. Entonces, me llamó la atención esto, al igual que otro artículo que tenemos próximamente a publicar en un PAC, que es la protección del recién nacido mediante la vacunación de la mujer embarazada. Otro trabajo de revisión que hicimos y que también de igual manera es abordado principalmente por pediatras. Entonces, pues esto me causó un poco de atención. Hablando específicamente del problema que es el parto pretérmino, podemos definir que es aquel que se produce a partir de la semana 20 y hasta la semana 36.6 días. Es cuando se produce o se puede determinar que es hablar del parto pretérmino. Y que también incluye menos de 259 días de gestación a partir de la fecha de la última menstruación.
El parto pretérmino viene siendo un problema de salud pública prácticamente ya a nivel mundial, porque se ha estado presentando con mayor frecuencia. El parto pretérmino, de todos los partos, del 7 al 10% terminan antes de la gestación. Y esto da como consecuencia el parto pretérmino, hace que aumente la probabilidad de morbilidad y de mortalidad. Hasta un 70% de los partos pretérmino provocan la mortalidad neonatal y la mortalidad perinatal. Entonces, esto es altísimo, esto es muy alto. Hablar del 70% que terminan en un proceso fatídico para los niños es muy, muy importante. Las causas del parto pretérmino, pues se pueden decir que son multifactoriales. Existen una gran cantidad de factores que influyen en el desenlace del parto pretérmino. Van desde los factores clínicos, ambientales, van desde los factores sociales, económicos, circunstanciales, la oportunidad que tienen las personas a la alimentación balanceada. También incluye las causas, las políticas de salud encaminadas a la prevención y la tecnología a la cual tienen acceso las personas a los servicios de calidad y médicos. Entonces podemos decir que las causas de parto pretérmino son multifactoriales, pero de ellas el 50% o un poco más son espontáneas de origen idiopático. Y un 30% se atribuye a la ruptura prematura de membranas. Y otras causas de parto pretérmino son la interrupción del embarazo por alguna complicación obstétrica. Entonces, llámese esto iatrogénica, al tener que interrumpir el embarazo porque está en riesgo la vida tanto de la madre como el feto, y estos son ocasionados principalmente por factores como la preeclampsia, la eclampsia, el desprendimiento prematuro de placenta, entre otros. Y otra causa muy importante de desencadenar parto pretérmino son las infecciones, principalmente las infecciones urinarias. Casi no hay mujer gestante que no curse con una infección urinaria durante el embarazo. Y se ha visto y se ha demostrado que estas infecciones urinarias también son causas de desencadenar el parto pretérmino. Este parto pretérmino nos lleva a un problema. El problema en sí es que produce nacimientos antes de tiempo. Y ese problema es constante, es una situación que se viene presentando constantemente a nivel mundial, sobre todo en los países de todo tipo, tanto países desarrollados como subdesarrollados. El problema se sigue presentando, solo que el pronóstico es diferente para los países que están en vías de desarrollo, pero no están exentos los países desarrollados de presentar el parto pretérmino. Y lo mismo para nosotros, los mexicanos, tenemos el problema del parto pretérmino, el problema de los nacimientos prematuros, tenemos las salas de prematuros constantemente llenas. Curiosamente, ahorita en esta epidemia o pandemia de COVID-19, aquí en los hospitales y en el de segundo nivel, como es en donde yo laboro, ha bajado el ingreso de patología pediátrica. No tenemos ingresos de niños mayores de 2 años de edad. Pues esta crisis ha hecho que ha provocado una gran alarma entre la población, y las madres antes acudían
porque el niño había estornudado 1 o 2 veces o porque el niño había presentado una alza térmica apenas irrelevante, ya estaban saturando las salas de urgencias pediátricas. Y hemos visto que los nacimientos prematuros continúan. Ahorita las salas de pediatría aquí en el segundo nivel están casi vacías y las salas de UCIN o las salas de neonatos siguen llegando los niños prematuros. Entonces es un problema constante. Este es el problema. Estos niños que necesitan de intervenciones sofisticadas, el niño entre más prematuro es, las probabilidades de sobrevivir son menores. Un niño prematuro tiene 180 veces más probabilidades de complicarse y no sobrevivir, a diferencia de un recién nacido de término. El 90% de estos muere dentro de los primeros 28 días de vida. Entonces, es alarmante, y de esos 28 días de vida, casi la mayoría fallece en el primer día de vida. Obviamente, es diferente en las circunstancias donde se nace. No es lo mismo nacer en un hospital de segundo o tercer nivel a nacer en la comunidad o en el primer nivel. No es lo mismo nacer en un país en vías de desarrollo que en países totalmente desarrollados. Hablando propiamente ya de los nacimientos prematuros, en un artículo que también se acaba de publicar en este mes de enero, hice una revisión, aparece en la revista de salud de Jalisco, donde hablo de la mortalidad de los recién nacidos de bajo peso y prematuros, y hablo también que ocupan el primer lugar de mortalidad y de discapacidad a nivel mundial. Es alarmante las cifras que publica la Organización Mundial de la Salud, donde nos dice que cada año nacen 15 millones de niños prematuros, pero 1 de cada 10 nacidos del planeta es prematuro. Poco más de 1 millón de niños muere cada año por la prematurez, y muere por circunstancias que podrían o pueden ser previstas, pero también hay acciones muy sencillas que pueden evitar la muerte, como vamos a ver más adelante, que es la administración de los corticosteroides en la etapa prenatal. Es muy importante también para la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que la gran mortalidad de niños menores de 5 años está en los menores de 28 días. Entonces, si queremos disminuir la mortalidad pediátrica en los menores de 5 años, tenemos que ocuparnos de los prematuros, pero también tenemos que ocuparnos del parto, de la amenaza del parto prematuro. Esto es importante porque es la primera causa de muerte de los niños prematuros en menores de 5 años, y como lo mencioné anteriormente, la mayoría muere antes de los 28 días y todavía esa gran mayoría muere en el primer día de vida. Pero también están muriendo en todos los países, pero principalmente en los subdesarrollados. El nacer prematuro, como decía el maestro Carlos Lozano, con el cual tuve el placer de conocerlo y de rotar en su unidad de cuidados intensivos neonatales en Monterrey, les decía a los padres, muy bien me acuerdo, cuando era yo residente de tercer año de pediatría, les decía que el nacer prematuro tiene que costar un precio, y el precio es alto, y el niño es el que lo tiene que pagar. Y ese precio consiste principalmente en la inmadurez completa del niño, pero de esa inmadurez
la principal manifestación es el síndrome de distrés respiratorio o el síndrome de dificultad respiratoria a la cual se encuentra un prematuro al nacer. Y de ahí se derivan otras más, no menos importantes, como la hemorragia intraventricular por la inmadurez de la matriz germinal cerebral, la inmadurez intestinal para poder alimentarse y digerir alimentación, y no menos importante, las consecuencias neurológicas que el niño tiene que pagar. Estos niños generalmente cuando nacen son dependientes de oxígeno. Desde que primer segundo de vida que los tenemos con nosotros, necesitamos el apoyo ventilatorio. Muchos de ellos requieren la administración del oxígeno por largo tiempo, dando como consecuencia problemas de displasia broncopulmonar y hospitalizaciones que son muy prolongadas. Y esto no hace que se salve el niño de infecciones por su calidad de inmadurez, tanto fisiológica como del aparato inmunológico. Y el costo es alto porque tienen que pagar también el precio de ese oxígeno, esos radicales libres de oxígeno tan importantes y tan tóxicos, que es muy lamentable ver a niños que quedan totalmente con una deficiencia visual permanente y son secuelas que definitivamente pues deberíamos de evitar. Y el precio más caro pues es el fallecimiento y la muerte de estos niños. Estos niños son muy costosos, cuestan mucho dinero y es necesario evitar que la estancia hospitalaria sea prolongada, pero sobre todo evitar el distrés respiratorio, que es la primera consecuencia por la cual el prematuro se ingresa a una sala de cuidados intensivos neonatales. Las secuelas, como ya lo dije, son permanentes. Es muy triste ver que los retrasos psicomotores ya son irreversibles. La retinopatía y el uso de los antibióticos, sobre todo los aminoglucósidos, que todavía siguen indicados en los prematuros y en los recién nacidos como antibióticos de primer nivel de inicio, pues no están libres de producir consecuencias como la afectación del nervio acústico. Aquí las tasas de supervivencia, cuando se habla de supervivencia, se habla de dos cosas. La primera de ellas es qué tan viable es el niño al nacer, qué tan fisiológicamente puede sobrevivir. Y la otra va de acuerdo a las tasas de supervivencia de cada país. Entonces, en los países en vías de desarrollo o de ingresos bajos, el 50% de los prematuros no sobreviven. Prácticamente la mayoría de los prematuros menores de 32 semanas están muriendo en esos países de vías de desarrollo. Cuando en países que tienen alta tecnología, ya estamos viendo que la supervivencia está siendo ya un éxito a menor edad gestacional. Pero esto es a consecuencia de la alta tecnología que la mayoría de los países en el mundo no los tienen. Estos países desarrollados, vemos que los niños de 28 semanas están sobreviviendo casi en su totalidad, pero ¿con qué calidad de vida sobreviven? Esa es la pregunta. La mayoría de ellos sobreviven con secuelas que son irreversibles y permanentes, y eso es lo que tenemos que evitar. La Organización Mundial de la Salud ha hecho esfuerzos importantes para prevenir y detener el parto pretérmino, pero desafortunadamente
no los ha logrado. Seguimos teniendo recién nacidos prematuros en las salas, se siguen presentando las amenazas de parto pretérmino y se sigue constantemente el problema que acabamos de mencionar. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado acciones que son costo eficaces y que han demostrado que han mejorado la supervivencia de estos recién nacidos. Y ha recomendado como parte de las estrategias la atención del parto saludable. El parto saludable nos referimos con que la madre debe de estar antes de embarazarse correctamente alimentada, darle una orientación completa de cómo se debe de alimentar, llevar una atención prenatal de calidad. La Organización Mundial de la Salud recomienda 8 consultas prenatales, de preferencia antes del parto. Mejorar la calidad en la atención médica es muy importante, y que todas las embarazadas tengan el acceso a una ultrasonografía fetal para ver el bienestar y el estado del producto. Actualmente también se ha demostrado que las mujeres que frecuentan el tabaquismo o drogas tienen una probabilidad más alta de provocar parto pretérmino. Y esto es generalmente en las personas jóvenes. Los jóvenes ahora tienen acceso a drogas y entonces esto está provocando parto pretérmino. También una forma o una estrategia de la Organización Mundial de la Salud para evitar el parto pretérmino es evitar los embarazos no deseados y también evitar los embarazos no programados, y a esto también se refiere la aplicación de anticonceptivos. Entonces podemos ver que es importante que se eduque a las madres para que tengan acceso a buena alimentación y que cuando venga el momento del parto sea un parto limpio, libre de infecciones y que se lleve un control lo más adecuado. Otra de las acciones va dirigida hacia los cuidados hacia el neonato. Y estos cuidados hacia el neonato, una vez que nace el prematuro, lo ideal es que la recomendación sea que nazca en un ambiente limpio y proporcionarle calor inmediato. Es muy importante. El prematuro, uno de los enemigos principales es la hipotermia y la hipoglicemia. Es por eso que es importante que cuando nace el niño hay que darle el apego inmediato, la alimentación inmediata a base del calostro. Esto lo va a proteger contra infecciones y va a recibir la primera vacuna, que es la más importante. Entonces, estas cosas no cuestan y son ampliamente demostradas que reducen la mortalidad neonatal, sobre todo en los prematuros. En cuanto al calor, pues habíamos comentado que la mejor incubadora para un prematuro es la madre. El contacto piel a piel del recién nacido es la incubadora más fisiológica y más importante para un niño y protegerlo de la hipotermia. Los antibióticos para proteger a las madres y durante la ruptura prematura de membranas, y la estrategia también que ha demostrado que ha disminuido la morbimortalidad de los prematuros es la administración de los esteroides prenatales durante la gestación. La administración de los esteroides prenatales ha demostrado que cuando los niños nacen ha disminuido considerablemente el problema de la dificultad respiratoria secundaria a la inmadurez. Aquí lo hemos visto nosotros en los hospitales, y casi los que se dedican a neonatos también han visto los beneficios. No es lo mismo recibir a un niño prematuro que completó un esquema de administración de corticosteroides
durante la gestación que un niño que nace completamente sin ese beneficio. Es muy, el pronóstico es totalmente dramático, es completamente diferente. Es muy importante, nosotros hemos visto que les va muy bien a los niños que han logrado recibir el beneficio del corticosteroide. Este beneficio del corticosteroide nos ha ayudado también a que no solamente disminuye el síndrome de dificultad respiratoria, sino favorece la secreción del surfactante pulmonar a nivel de los neumocitos, y estos neumocitos que inmaduramente están a esa edad gestacional pueden estimularse con el esteroide para producir mejor surfactante pulmonar. Aquí tenemos una gráfica donde tenemos para recordar rápidamente las etapas embrionarias por las cuales el feto transcurre durante el desarrollo pulmonar y gestacional. En la primera fase es la fase embrionaria, que es desde el inicio del embarazo y termina a las 17 semanas aproximadamente, donde se da inicio a la formación del árbol bronquial y de todos sus bronquios, con todas las células alveolares que del momento están inmaduras. Desde ese momento aparece el neumocito tipo 1, que todavía no es capaz de producir surfactante pulmonar. Una fase canicular que viene desde la semana 13 de gestación hasta la 25, donde llega a una invasión de epitelio cuboidal y una proliferación de capilares que dan como consecuencia el paso a la formación de los neumocitos T, los neumocitos tipo 2, pero es hasta la semana 25 donde estos neumocitos tipo 2, que son precursores de los neumocitos tipo 1, ya empiezan a tener cierta función en la producción de surfactante pulmonar. La fase 3 abarca de la semana 24 de gestación y se prolonga hasta el término del embarazo. Ya en esta fase prácticamente, que son las últimas fases del embarazo, el neumocito tipo 1 y tipo 2 ya han convertido los áculos alveolares, los han madurado y ya los neumocitos ya están encargados de la producción del surfactante pulmonar. Es por eso que no se recomienda el estímulo o la administración de los corticosteroides después de estas semanas, porque los neumocitos ya pueden encargarse de la producción del surfactante pulmonar. La fase 4 es una fase en la cual se va a prolongar hasta la etapa postnatal. La fase 4 es una semana que es una fase que empieza a partir de la semana 29 del embarazo y se caracteriza por el desarrollo ya propiamente de los alvéolos. Los alvéolos están completamente formados y que una vez que el niño nace, cuenta con una tercera parte total de los alvéolos que va a seguir desarrollando hasta la etapa adulta. Estos alvéolos se van a seguir desarrollando y van a seguir aumentando hasta la edad aproximada de 2 años. Algunos factores que incluyen en la formación o en la intervención de la maduración propiamente pulmonar son, interviene el factor genético, los factores físicos, pero muy importante también donde entran los esteroides, que son los factores hormonales, como son las hormonas corticosteroides, hormonas producidas en la corteza suprarrenal, que tienen una función importante en la maduración pulmonar fetal. El cortisol es el principal esteroide endógeno que viene derivado de su precursor, que es el colesterol. El cortisol
Y una vez que se produce, viene un primer paso, que es unirse a las proteínas citoplasmáticas. Y este complejo citoplasmático, una vez que se ha unido, migra hacia el núcleo de las células y estas transcriben ADN a la síntesis de proteínas para que se produzca el surfactante a nivel pulmonar. Los glucocorticoides endógenos regulan la producción del surfactante y estos surfactantes ricos en proteínas B y C y fosfolípidos indispensables para disminuir la tensión superficial alveolar, son importantes que estos contengan estas proteínas de calidad. Pero para que tengan proteínas de calidad tiene que tener el feto una madurez gestacional. Pero si no lo logra, el esteroide estimula esa madurez pulmonar, incrementando la secreción de surfactante a nivel pulmonar y sobre todo estimulando el neumocito tipo 2. La función del esteroide a nivel pulmonar fetal son varias. No solo es la función fisiológica, sino también tiene una capacidad de cambiar la estructura pulmonar, hace que haya una mejor distensión y que disminuyan las membranas a nivel alveolar. También tiene una alta solubilidad sobre la membrana celular, como ya lo mencioné, e interactúa con receptores específicos a nivel celular, sobre todo a nivel del núcleo de la célula. Los efectos del glucocorticoides en el pulmón es incrementar el surfactante alveolar y tisular, aumenta la distensibilidad y el volumen pulmonar al máximo, y eso hace que disminuya el trabajo respiratorio para el niño, y eso también hace que disminuya la dificultad y las probabilidades de morbimortalidad al nacer. Aumentan la elasticidad del tejido pulmonar y también, como ya lo mencioné, aumentan la respuesta al surfactante. El niño que ha recibido el beneficio de la administración de corticoide tiene las posibilidades de mejorar la calidad de vida, y esto da como consecuencia que también disminuir las secuelas que son irreversibles. Entonces, hasta estos niveles se alcanza el beneficio de los glucocorticoides. Les va mejor a los niños que recibieron este beneficio y que pueden influir en la calidad y disminuir las consecuencias de las secuelas que son irreversibles. Hablando propiamente ya del manejo de los glucocorticoides para producir e inducir la maduración pulmonar, de todos los esteroides conocidos, son dos los que más se han estudiado y son dos los que más beneficios han tenido a lo largo de estas 40 décadas. Estos medicamentos glucocorticoides han sido ampliamente estudiados. Llevamos 40 años aproximadamente, donde existen varios trabajos y la mayoría de todos ellos han demostrado beneficios. De estos dos, los favoritos son la dexametasona y la betametasona. ¿Por qué? Porque son los que tienen mejor actividad biológica y mejor parecido fisiológico a los corticoides endógenos. Además, porque cruzan fácilmente la barrera placentaria en forma activa, a diferencia de los otros corticosteroides que la barrera placentaria les impide que estén cruzando activamente para evitar la acción mineral corticoide. Estos corticoides tienen un mínimo efecto de actividad mineral corticoide, por lo cual son muy bien tolerados, y el efecto inmunosupresor
es muy débil. Además, la duración de acción es mayor. Estos corticoides se emplean intramuscular o intravenosamente, y se ha visto que en cuanto a la dexametasona, es muy rápido su efecto. Al aplicarse intramuscularmente, podemos encontrar niveles circulando de dexametasona en la madre, en la circulación de la madre aproximadamente a los 60 minutos después de haber sido aplicada intramuscularmente, y se han detectado niveles a nivel de la circulación fetal a los 30 minutos. Entonces es muy rápido su efecto a nivel intramuscular, y la acción y la vida media aproximadamente son de 6 horas. Estos son los dos más investigados. Hablando propiamente de la dexametasona, la forma más viable es la presentación en su forma de fosfato de dexametasona. Es 25 veces más potente que la hidrocortisona. Ya lo mencioné, con poco efecto mineral corticoide, casi no hay, y se adhiere perfectamente bien a las proteínas celulares. La vida media va de 4 a 6 horas y una vida biológica de 36 a 56 horas. Es rápido su efecto intramuscular, se puede utilizar también intravenoso. Generalmente se recomienda intramuscular porque es igual de rápido, y además tiene efecto antiinflamatorio, se metaboliza a nivel hepático y se excreta a nivel renal. Vienen presentaciones de 4 y 8 miligramos. Otro de los preferidos y los más estudiados, económicos y de fácil acceso, son la betametasona, como son el glucocorticoide de depósito. Es un glucocorticoide de mayor efecto, prolongado. Su vida biológica es hasta 56 horas. Viene su presentación más aceptada es la de fosfato, porque es 4 a 6 veces más potente que la hidrocortisona. La liberación es prolongada, es un esteroide de depósito. La vida media es de 5 horas, se metaboliza hepáticamente y es una excreción renal. La presentación viene en 3 miligramos de fosfato y 2.6 miligramos en acetato. Estos glucocorticoides se unen fácilmente a las proteínas, como ya lo mencioné, pero una cosa muy importante es que la betametasona y la dexametasona se unen menos al cortisol y a las globulinas y a la enzima 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, que está presente en la placenta, que evita que no se vaya a llevar a cabo el efecto mineral corticoide. Estos dos, betametasona y dexametasona, logran que la enzima beta-hidroxiesteroide no los bloquee. Y además, lo más importante, incrementan la secreción del surfactante pulmonar, y como lo dije, no solo es un efecto a nivel farmacológico, sino también tienen un efecto en el desarrollo estructural pulmonar, mejorando la elasticidad y la colágena a nivel de los alveolos. Es un efecto irreversible que se le puede llamar doblemente benéfico, tanto el efecto biológico como el efecto de la modificación estructural. Adelgaza los tabiques alveolares, provocando una mayor elasticidad y manejo de volúmenes de aire a nivel pulmonar, facilitando el intercambio gasoso. ¿Cuándo están recomendados los esteroides? Los esteroides están recomendados entre la semana 24 y 34 de gestación. ¿Por qué la semana 24 y no menor? Porque no se han producido todavía los nemocitos 1 ni los nemocitos 2. Entonces, no tendrían efecto sobre los nemocitos 1 porque todavía no están presentes. Y después de la semana 34 no tiene caso, porque ya los nemocitos 2 son capaces de producir su propio factor pulmonar, y esto da como consecuencia que no es necesario su beneficio. El riesgo también se va a aplicar de preferencia en todos los
las amenazas de parto pretérmino que se están presentando y que existe el riesgo de nacimiento en los próximos 7 días de vida. Todas esas mujeres deben de recibir su primer curso de corticosteroides y si persiste el riesgo, entonces se puede utilizar un segundo curso o dosis de rescate 1 o 2 semanas después de haber utilizado el primero. Y no se recomienda dar más de 2 cursos porque no se va a lograr mayores beneficios. Los cursos múltiples de corticosteroides no han demostrado que mejoren el resultado sobre los prematuros. Este es el cuadro en el cual se recomienda la administración de fosfato de betametasona. Son 12 miligramos en número de 2 veces cada 24 horas. Son 2 días cada 24 horas, administrándose 12 miligramos diarios para un total de 24 horas en forma intramuscular. Con solo 2 dosis intramuscular es suficiente cada 24 horas para que lleguen estos beneficios. La dexametasona en su presentación de fosfato, 6 miligramos son suficientes, pero aquí se tendría que utilizar 4 dosis que viene siendo cada 6 horas intramuscular y para un total de 24 miligramos. En un caso extremado o de acuerdo a la prioridad individualizada de cada caso, se pueden llegar a utilizar en forma intravenosa. Las situaciones en las cuales se recomiendan los glucocorticoides son en embarazos de alto riesgo, en embarazos que están próximos a nacer, incluyendo las gestaciones múltiples y las gestaciones de alto riesgo, como ya lo dije, como son los estados eclámpticos y eclámpticos del embarazo, donde se tiene que interrumpir el embarazo en forma inmediata. Hablando de las contraindicaciones, ¿cuándo está contraindicado? Está contraindicado porque no se ha visto beneficio en menores de 23 semanas de gestación, embarazos de 23 semanas, en malformaciones incompatibles con la vida, cuando el parto es inminente y no se puede retrasar, en situaciones de corioamnioitis, donde no es posible retrasar el parto y hay infección, desprendimientos prematuros de placenta, casi son situaciones donde no da tiempo utilizar el corticosteroide. Generalmente son bien tolerados. La mayoría de los estudios han demostrado que son de administración segura y que llegan a producir una hiperglucemia gestacional que es transitoria y que no afecta al recién nacido. La pregunta es, ¿cuántos cursos tenemos que utilizar? ¿Uno o varios cursos para mejorar? Hemos visto que los estudios que se han realizado generalmente han demostrado que los cursos únicos o una segunda dosis de rescate son suficientes y que no han visto mayores beneficios en utilizar cursos múltiples. Existen algunas preguntas como sería, ¿qué riesgos existen para el producto? Entonces, hay estudios que se han hecho, pero son estudios retrospectivos y muy anteriores, en los cuales se ha demostrado que los niños nacen con menor peso y talla al nacer y probable perímetro cefálico menor. Estos estudios son muy antiguos, son viejos. Estos estudios que reportaban estas consecuencias era porque no estaba muy claro todavía el uso múltiple o único de los cursos. Entonces, generalmente se utilizaron cursos múltiples y por eso se llegan a describir estos efectos en el neonato. Dosis repetidas o cursos múltiples pueden provocar disminución en el crecimiento intrauterino, repercusión en el perímetro cefálico y supresión adrenal y afectación psicomotora. Vuelvo a repetir, son estudios antiguos que describieron o llegaron a describir estos efectos, pero posiblemente sería
porque no estaba muy claro todavía definido cuáles era la cantidad de cursos. Efectos más catastróficos, pues la cardiomiopatía hipertrófica transitoria, que yo en mi experiencia personal nunca he visto consecuencia de los corticosteroides, ni tampoco síndrome coccinal neonatal debido a cursos múltiples de corticosteroides. Quizás alguna reducción del perímetro cefálico, pero podría ser por algunas otras cuestiones de otro tipo y no por el esteroide. Aquí viene una pregunta importante que me podrían hacer. ¿Qué tanto afecta el tratamiento del corticosteroide en los productos en cuanto al desarrollo neurológico del recién nacido? Este artículo es reciente, es del 2017, donde se hacen esta pregunta y donde se llevó a cabo estudiando 225 recién nacidos de muy bajo peso, los cuales recibieron tratamientos prenatales con corticosteroides, unos con esquemas incompletos, otros con esquemas completos, otros con multiesquemas, y llegaron a la conclusión que los resultados no pudieron demostrar que el tratamiento perinatal con corticosteroides se asociara con peores resultados. Vuelvo a repetir, este estudio es del 2017, entonces, ya para entonces ya se había establecido los cursos únicos y de rescate. Ya casi quedó en desuso los cursos múltiples. Entonces, es por eso que ahora se reafirma que no hay prácticamente consecuencias en el neurodesarrollo, afortunadamente. Las conclusiones son las siguientes. La terapia con corticosteroides antes del parto pretérmino es una de las más importantes estrategias a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud, que han demostrado bajo costo, beneficio importante y que llegan a cambiar el pronóstico de los recién nacidos prematuros y sobre todo disminuyen la dificultad respiratoria, pero también aumentan la probabilidad de sobrevivencia del recién nacido. No hay controversia en tratar el parto pretérmino entre las 24 y las 34 semanas. No se tiene por qué administrar antes de las 24 semanas por la inmadurez todavía y la falta de neumocitos 1 y los precursores al neumocito 2, ni tampoco se prolonga el beneficio después de las 34 semanas de seguir administrando corticosteroides cuando ya los neumocitos tienen una función importante de producir surfactante pulmonar. Actualmente es un consenso que no se recomiendan los cursos múltiples, ni repetidos, ni semanales. Se debe de buscar estrategias para optimizar su administración. Debe de estar al alcance las políticas de salud pública con estas medidas sencillas y económicas que deben de llegar a toda la población. El efecto máximo de estos corticosteroides es rápido y se prolonga hasta 7 días después de la administración y se recomienda también en embarazos múltiples. ¿Por qué? Porque actualmente hemos visto una gran cantidad de embarazos múltiples en todos los niveles de la población mundial debido a las mejores técnicas de inseminación artificial. Esto ha hecho que los nacimientos múltiples están constantemente apareciendo en todos lados. Ya no es raro ver quintillizos, cuatrillizos, trintillizos y menos embarazos de gemelos. Entonces, estos embarazos múltiples también están recomendados, los esteroides. No hay evidencia de peligro alguno en utilizar corticosteroides, ya lo vimos en el trabajo, disminuyen la morbilidad y mundialmente desde hace 40 años está demostrado la eficacia y el beneficio de los esteroides para las madres embarazadas. Muchas gracias por su atención. Espero que haya logrado reunir las expectativas y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Matos. Es una
excelente presentación, un tema apasionante para aquellos que nos tocó vivir los inicios de la neonatología mexicana, oír hablar de Carlos Lozano, de Hortensia Hernández, de el maestro Díaz del Castillo, de Luis Jasso, etcétera, es muy apasionante y de muchos recuerdos. Yo quiero dejar aquí libre al doctor Ulises Reyes, creo que tiene un comentario y una pregunta, y después retomamos, porque hay mucho para comentar con este tema que usted ha tocado el día de hoy. Adelante, Ulises. Sí, cada vez estoy más convencido que la atención primaria es la clave en el mundo. Creo que ahora que hicimos la revisión con usted, que amablemente nos auxilió para el artículo de prematurez en la revista Salud Jalisco, y ahora que también en nuestra revista viene un artículo del uso de esteroides, incluso de qué vacunas hay que ponerle a la mujer embarazada para evitar tosferina en forma temprana en el neonato, etcétera. Estoy más convencido de que el pediatra tiene que hacer un equipo, el pediatra de primer atención con ginecología. Es muy importante, muchos partos hoy todavía, el pediatra es llamado a la sala a atender al bebé, prácticamente llega desarmado, no sabe nada. Yo sueño que este trabajo conjunto con los ginecólogos, bueno, yo tengo un hijo ginecólogo, está perinatólogo, se dedica a la ultrasonografía, lo que usted decía, que tenemos también que incorporar muchas cosas en ese primer nivel de atención. Y ya tendremos una charla más adelante que la tengo programada sobre lo importante de ese seguimiento tan temprano en estos pacientes. No estamos peleados con la tecnología. Atención primaria necesita que el pediatra aprenda también ultrasonografía, ¿no?, básica. Estoy convencido más que nada que los esteroides, y hoy nos está mostrando esta pandemia, el lugar que tiene la dexametasona y también la betametasona en los esteroides de depósito para esto del manejo de esta patología. Y aquí, pues no es la excepción. La prevención es muy importante para evitar tantos problemas de los que usted abordó. Lo felicito, es un tema apasionante. Logramos que el libro de antivirales justamente saliera ahorita en prensa precisamente porque precisamente por el esteroide. Fue un capítulo que les fascinó al laboratorio. No digo nombres, no se vale, pero están ya en prensa los 4 fascículos. Muchas gracias. Sí, cómo no. Muchas gracias, doctor Reyes, por su comentario, muy acertado, definitivamente. Y pues hay felicitaciones para el doctor Matos de Enseñanza de Coyuca, del doctor Jorge Chuk, de la doctora Chuca, de Isaías Orozco, que está totalmente de acuerdo acerca del comentario de Ulises Reyes. Yo quiero recalcar un poco más porque el obstetra es el único médico que tiene 2 pacientes al mismo tiempo, y tal parece que la tarea importante del obstetra y del médico de primer contacto que vigila embarazos es determinar un embarazo de alto riesgo. Y dentro del equipo de manejo del embarazo de alto riesgo están los pediatras. Porque, como dice el doctor Ulises Reyes, recibir de repente a un niño prematuro o deprimido, etcétera, que no tiene ningún antecedente previo, pues no se puede calcular el riesgo perinatal. Definitivamente la neonatología mexicana comparada con la neonatología internacional, no hay una gran diferencia. Les quiero decir que la neonatología mexicana es bastante buena y muy exitosa. Desgraciadamente, el problema de la neonatología es un concepto bioético. Hemos aprendido a salvar prematuros cada vez más pequeños, de menos edad gestacional, de menos peso, y prácticamente en toda la República Mexicana. Yo recuerdo hace 12 años que se ganó el premio de investigación en México utilizando en Monterrey surfactante pulmonar, y hablaban de que tenían una mortalidad del 10% en niños menores de 1,5 kilos utilizando surfactante pulmonar. Y yo le comenté al que presentó el trabajo, le digo, fíjate que en Veracruz tenemos también una mortalidad del 10% en prematuros de pesos de 1,5 kilos o menores, pero sin utilizar surfactante pulmonar.
Dice, ¿cómo? Pues nada más por estar al nivel del mar. Entonces, hay circunstancias ambientales, genéticas y sobre todo de atención primaria que pueden poner en ventaja o desventaja al paciente. Definitivamente que la utilización de corticoides es muy importante, muy acertada, y considero que debe de tomar la decisión alguien que esté bien enterado, porque eso es una parte nada más de la atención perinatal. Y esa parte tan importante puede poner en ventaja o desventaja a una persona. A mí me encantaría que hubiera un trabajo comparativo entre los que recibieron, los prematuros que recibieron corticoide y los que no lo recibieron. ¿Cuál fue su evolución en una terapia intensiva del neonato o cuál fue su evolución al mediano y largo plazo? Pero definitivamente, como bien dice el doctor Ulises Reyes Gómez, el primer contacto es fundamental. La etapa hospitalaria de la mujer, del binomio, es una etapa meramente fugaz en la biografía de esa persona. El contacto primario es tan importante para determinar el riesgo perinatal, la necesidad de corticoides o no, y después la etapa poshospitalaria, ¿qué va a pasar con un tema que hemos hablado muy poco? ¿Cuál es la condición de calidad de vida de esos niños? ¿Y qué va a pasar con su rehabilitación? Si bien se habla de que aparentemente no tienen un gran deterioro neurológico, tendríamos que ver series, porque tenemos la amarga experiencia de que muchos de esos niños terminan en los CRITs regionales y una serie de carga muy importante familiar, psicológica, económica, en un niño que tiene un futuro malo, un pronóstico malo, con pocas posibilidades de ser o formar parte de la población activa y productiva. Entonces, es un tema muy importante, muy fascinante, muy ilustrador. Y esta parte que usted ha tocado, pues definitivamente maravillosamente bien explicada. Siguen las felicitaciones, doctor Matos, Maday Suástegui, doctora Machuca, alguien de Nayarit, el doctor Miguel Padilla. La doctora Machuca pregunta, dice, soy un médico de primer contacto, me sirven mucho las ponencias, doctores. Muchas gracias. Bueno. Doctor, no sé si usted nos quisiera hacer favor de hacer un extracto, un resumen y mandar un mensaje a los médicos, no solamente de ahorita, sino un mensaje a todas aquellas personas que van a participar. Antes de eso, permítame, porque está pidiendo la palabra el doctor y académico Roberto Rodríguez García. Adelante, Roberto. Buenos días a todos. Buenos Muchas días. gracias. Felicidades, doctor. Gracias. Nada más quería hacer una consideración. Que los que más conocemos sobre esta plática que usted acaba de comentar, precisamente somos los pediatras, porque somos los que nos enfrentamos al problema. Nosotros sabemos desde que empezamos a ser residentes de pediatría, pues empezamos a conocer toda esta situación que tiene 50 años de conocimiento. Se han hecho publicaciones, miles de publicaciones sobre esto. Y entonces, pues nosotros somos expertos en la fisiología, anatomía, histología, biología del pulmón fetal. Y entonces sabemos, pues, cómo va a venir el problema. Y lógicamente que lo que hace falta en el país es que el obstetra o donde vaya a ingresarse la señora, pues el que la va a atender tiene que informarnos a nosotros los pediatras, pues cómo viene ese niño prematuro o inmaduro, que a lo mejor requiere una gran infraestructura para su atención, ¿verdad? Es un problema que nos enfrentamos nosotros los pediatras toda la vida, del problema de síndrome de dificultad respiratoria, cuando se forma el surfactante, qué es lo que quiere, qué necesita, etcétera, 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 etcétera. Y lógicamente que el síndrome de dificultad respiratoria, aunado a la prematurez, pues es una altísima causa de mortalidad en nuestro país, de mortalidad perinatal, sigue siendo una de las principales causas y no se va a poder parar porque desafortunadamente nosotros, todos los mexicanos y los países latinoamericanos,
pues tenemos este problema de que la atención a lo mejor no es la correcta, ¿verdad? Entonces, sí los pediatras somos expertos en esto del síndrome de dificultad respiratoria y de los esteroides antenatales, y podemos darle una conferencia a los ginecólogos de todo esto que está pasando, ¿verdad? Entonces, nada más quería hacer hincapié en esa situación, que los pediatras, todos, desde que empezamos la residencia, sabemos de todo esto del síndrome de dificultad respiratoria, de los esteroides antenatales y de la eficacia que estos tienen. Ese era mi comentario, porque al inicio de su plática usted decía que era un tema que desconocía mucho, pero es un tema conocidísimo y que nosotros somos expertos, los pediatras. Muchas gracias, doctor. Y disculpe mi comentario. Muchas gracias por su comentario. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Roberto, por tu comentario. Pues sí, retomando nuevamente, doctor Matos, Sí. yo quería que por favor nos hiciera un resumen y un mensaje para los médicos presentes ahorita en esta sala, y para los médicos que van a ver este video en YouTube, en el canal de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos. ¿Qué mensaje les daría? Sí, cómo no. El mensaje sería el siguiente, que los nacimientos prematuros y el parto prematuro se sigue presentando y se va a seguir presentando, va en aumento a nivel mundial. Entonces, tenemos que estar preparados para este oleaje de prematuros que ya tenemos. Ahorita en este momento, las salas de hospitales, hay muy pocos niños pediátricos y llena la sala de prematuros. Entonces, tenemos que tener las herramientas y el conocimiento adecuado para tratarlos. Pero muy importante es la comunicación que tenemos que tener con el obstetra. Ya lo comentó el doctor Roberto Rodríguez muy bien y atinadamente. Nosotros los pediatras somos los expertos en este tema. Hay muchos trabajos, pero hechos por pediatras. Y estos temas, el obstetra no está muy familiarizado con él. El obstetra, la forma de tratar una amenaza de parto prematuro es interviniendo el embarazo, sacar al niño y dejarnos el problema a nosotros los pediatras. Yo veo aquí algunos pediatras y médicos jóvenes que estoy viendo aquí en el cuadro. A esos jóvenes, la recomendación es que se acerquen a su pediatra, que les enseñen los cuadros y los esquemas de prevención, pero sobre todo que le hagan concientización del beneficio que va a adquirir un neonato al recibir un curso o o un segundo curso de rescate de los corticosteroides. Entonces, médicos pediatras jóvenes y médicos generales, es importante que ustedes hagan comunicación con el obstetra y que prevengan el nacimiento antes de tiempo con la administración de los corticosteroides. También, como lo comentó el doctor Ulises Reyes, la medicina preventiva es el futuro de toda la medicina. Siempre ha sido así. La medicina preventiva es la clave del asunto. Entonces, el mensaje es, si tenemos partos prematuros y tenemos niños prematuros, hay que evitar el nacimiento de estos. Entonces, hay que evitarlo desde embarazos planeados, desde anticonceptivos, desde educar a la población en la atención primaria de cuál es el momento mejor para la gestación, cómo evitar la gestación, cómo alimentarse correctamente, cómo evitar adicciones. Eso sería lo más importante porque no podemos frenar los nacimientos prematuros. Los corticosteroides son ampliamente estudiados durante 40 años y han demostrado el beneficio que es espectacular. No podemos prescindir de ellos, tenemos que seguir con los corticosteroides, pero el pediatra es el que tiene que conocer
estos esquemas y platicarlos, sugerirlos, recomendarlos con el obstetra para beneficio de los niños. Muchas gracias, doctor Matos. Un excelente comentario. Ya no me dejó casi nada para comentar, para cerrar la transmisión, pero nada más me voy a quedar para agregar y acentuar sus palabras de que el primer contacto es la medicina que México necesita. Verdaderamente la medicina integral es la capacidad que tiene el médico para ver a una persona de manera integral, no solamente un segmento, entender sus causas en el entorno donde se encuentra y a veces con aspectos filosóficos muy importantes. Igualmente, les invito a trabajar en equipo. Es terrible que cada quien esté haciendo su parte por separado. Debemos de aprender, de mentalizarnos para trabajar en equipo. Y definitivamente que las experiencias mexicanas deben de ser traducidas de una manera ordenada y científica, que es una invitación a la investigación. Ahora tenemos con el doctor Ulises Reyes una revista de atención primaria. Debemos de utilizarla. Háganle llegar sus trabajos de investigación. Y yo quiero felicitar al doctor Luis Jorge Matos Alviso, su presentación, e invitarles a todos ustedes que sigan al tanto de Pediatría al Día y las actividades de Médicos Unidos. Muchísimas gracias y excelente día.